Bienvenidos una vez más, amigos, al tercer capítulo del Mías Club, tan esperado porque este capítulo viene fuerte, viene muy importante, que la neta creo que va a ser como que el de los más, porque vamos a platicar unos temas pues delicados e importantes y que hay que conocer todos. Y yo soy Adriana Costa y me siento muy contento por compartir un capítulo más con mis amigas del Mías Club. Hola, yo soy Jazz Armenta y pues hoy solo soy Jazz Armenta. Hola, ¿qué tal? Hoy no speech. Y ni modo. Permanece. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Rubio, homosexual de confianza y hoy vamos a hablar de temas muy importantes. Vamos a reír, llorar y carcajear con nuestro invitado especial. Que se Que no eres tú. Hola, yo soy Oscar Iván y hoy les vamos a platicar de algunos temas tabús, de algunos temas pues muy importantes para la comunidad gay, LGBT y que nos incumben a todos, así que pongan mucha atención y sigan viéndonos. También a los hetero, Claro que sí, pero antes de empezar vamos a leer la carta que nos envía una amiga. La canción de... Vamos a ver el caso de Samantha. ¿Qué nos dice? Ahí le deberías de poner ¿Qué la nos musiquita. dice? Magda, le pones musiquita. De mujer casos de la vida real. Nos dice, plebes, yo quiero ver a las mías, pero mi papá me quiere llevar a París. ¿Qué no es cierto. Samantha nos dice que quiere vernos, pero que su papá la quiere llevar a París. ¿Qué pasa, Samantha? Adelante. Muchas gracias a Samantha Bembal, nuestra florista de confianza, patrocinadora oficial del Mías Club. Todos los demás están viendo de lejos, los de la primera temporada ya no existen. Samantha mantiene el evento arriba. El lomo de Samantha yo creo que es de aluminio. El pipila. Esa mujer hace pura espalda de puro cargar el Mías Club. Y pues muchas gracias a Samantha. Y la que soporte. Porque recuerden, no hay mariposas sin flores. Pues sí, hermanas, como dicen mis compañeras y compañeros del club, hoy tenemos a un invitado muy especial. Sinceramente, cuando supe de Misael fue por un hilo en Twitter que la verdad a mí me llamó mucho la atención. Él es Misael Muñoz, hombre homosexual de tiempo completo, norteño de nacimiento y hace 4 años fue diagnosticado con VIH. Profesionalmente es fotógrafo y diseñador y hoy nos viene a contar su experiencia y hablar de tabús, de todo lo que nosotros y ustedes queremos saber sobre el tema, porque es algo que como dicen mis compañeros, es algo que nos interesa a todos en general. Y si no les interesa, les tiene que interesar. Entonces, pues un aplauso para Misael. Me siento bien. Como esta señora que Me siento bien, Me siento. Las tías. Me siento. unos chasquidos, güey. El niño árabe así. El niño señora. Lo bueno que me siguen el rollo. Y yo así. El aplauso, grandes aplausos, hermana. Bien. Viendo hacia atrás. Qué animados los muchachos. Y bien, pues ya llegó Misael, claro. Desde Mazatlán, La República de Gran Pata Salada. Pero aquel espérate. gran monumento al pescador. Es de Sonora. Coloros. Sonora, pero ¿cuánto tiempo tienes viviendo aquí en Mazatlán? Casi 6 años. Ok. En julio cumplo 6 ¿Te ha años. gustado? Pues tengo 6 años. Mi mamá Bueno, mi mamá dice que donde vivas 5 años, donde te den de comer 5 años, de ahí eres, así que ya eres de Mazatlán. Pues sí me han dado mucho de comer. Ya eres pata salada, le dicen a los de Mazatlán. Y otras partes. Se sabe. Muchas partes saladas. Oye, Misael, como dije al principio, yo cuando te conocí fue por un hilo que me llamó mucho la atención. Soy amante de los hilos y ese hilo fue como para mí. Los hilos de Twitter. Y del estambre, y del Yo estambre. estaba pensando hilo dorado, de nylon, de Hermana, se sabe que me encanta meter hilo para sacar hebra. ¿Cómo se llama? Eso sí, claro. eso sí. Muy Se sabe. sabido. Y pues, nos gustaría que nos compartieras tu vida, un poquito como de quién eres, de dónde eres, que si quieres hablar de tu edad y todo eso, ya
Es un ataque personal. Amiga se rapó para que no la Perdón por lo de la edad, porque hace días nos entrevistaron y también fue de que nos pueden decir Y nunca dijimos, nunca dijimos, saludos a Sandra. un beso para la entrevista. Gracias por la entrevista. No, plebes, en Twitter Misael tiene una cuenta muy chila porque nos platica de su vida, nos platica de muchas cosas importantes que pasan también allá en Mazatlán, platica de cosas muy interesantes que pasan a nivel nacional, y hoy está aquí porque él es una persona, pues, que ha pasado por muchas cosas, muchas circunstancias. El VIH es un tema tabú en todo México, pero principalmente aquí en el norte del país y en Sinaloa. Entonces, nos gustaría que nos platicaras tu experiencia, cómo es vivir con VIH en un estado como Sinaloa. Pues, ay, O nos vamos sobre el principio. como diría ¿Cuándo nuestra- fue? Ajá, ¿Y cómo claro. reaccionaste ante esa noticia de que soy positiva? Ya. Mira, creo que mi realidad fue así como la realidad que vive muchísima gente. O sea, yo tenía como cierto conocimiento del tema, pero era muy vago, ¿sabes? Era así como, sabía que existía y sabía ciertas cosas, pero en realidad yo no tenía mucha información, y eso habla de que en realidad sí, o sea, todos tenemos acceso a la información, pero realmente No, es no, una no información buscamos. que deberían darnos en la escuela Ujú. incluso. A mí, no voy a decir que me tomó por sorpresa. Bueno, vamos recapitulando. Yo, pues mi salud como empezó a decaer un tiempo, me empecé a enfermar de muchas cosas, bajé mucho de peso, etcétera, etcétera. No me gusta hablar como de síntomas específicos porque luego la gente dice, ay, estoy bajando de peso. O sea, cada cuerpo puede ser diferente. Exactamente, Sí, todos los todos organismos somos responden iguales. diferente, y de hecho hace como, ¿qué será? Como 2 semanas, Grupo Milenio puso síntomas de VIH, y yo así como, no es cierto, no existe. Imagínate los hipocondriacos. No, deja tú eso, o sea, es problemático a muchos niveles, pero Ajá. ahorita lo hablamos. Entonces yo ya estaba en un estado de salud muy deteriorado, entonces cuando me dieron mi diagnóstico, la verdad sí fue como una mezcla extraña entre paz y nervios, ¿no? Era así como, ¿qué es esto? Pero al menos tenía la noción de que se podía vivir una vida plena, ¿no? Dije, bueno. Sabías que no era el fin. En el hilo hablas de que hubo un proceso de varios meses en el que te dieran el tratamiento. O sea, los doctores ya sabían y tardaste varios meses. Tengo entendido que fueron como 6 meses o un poquito más en que En el iniciar el IMSS, tratamiento. era el IMSS, ¿verdad? Ajá, exacto. Ya te diera el tratamiento y ya empezaras pues con los retrovirales. Sí, de hecho justo acabo de hablar eso el jueves con Vive Libre. Ajá. Un saludo a Laín. Eso es lo que menos sabía cuando me dieron mi diagnóstico, es que el menor de los problemas que iba a tener era el virus que tenía en la sangre. Realmente el problema fuerte de vivir con VIH es, uno, la burocracia, la incompetencia de los gobernantes y de los sistemas de salud, y pues el estigma. Pero estigma. la neta llega un punto en el que te pasas ese por el arco del triunfo, ¿no? Pues sí. Pero el segundo es bien fuerte. De hecho, justamente hoy, así, este día, me llegó un mensaje a Twitter de alguien. Me gustaría tener mi celular para Sí, leerlo. lo puedes tener. Manager. Es que aquí está el manager. Es el manager. Desde Mazatlán también. Digo, no lo quiero quemar, no voy a decir el nombre ni nada. No, pero para que tengas claro el mensaje, pues, para citarlo. ¿Dónde está? Ay, aunque se antoja quemar. Ay, no. Ese café. Fíjate, ¿no? fuerte. Me dice, soy nuevo en esto del VIH, ¿no? Y me hace unas preguntas y me dice, soy médico cirujano y no sé si me contagié, Ajá. ¿sí? También es. Por la cirugía o el sexo. Obvio, por ser gay todos piensan que por el sexo ya soy detectable, pero es un mundo que yo desconocía. Y digo, no mames, o sea, eres un médico Sector salud. cirujano y yo te tengo que explicar que a mí, pues nadie me enseñó, yo me informé, nadie me paga por hacerlo.
y ya le respondí algunas de sus dudas. Y me dice, fíjate, cuando me mandó ese mensaje me quedé así, como culo de pingüino. Fría. Él sabía de lejísimo. Dice, de hecho siempre dejan a los gays con apendicitis y cosas así para que yo los opere, porque los demás médicos piensan que todos los gays son sidosos. Esta persona es de aquí de Sinaloa. No, es de un estado del norte. Eso pasa Pues, súper común, o sea, hace poco, de hecho, a las personas homosexuales casi no les permiten donar sangre porque existe un estigma cabroncísimo en el sector salud, o sea que debería ser al revés, como de ellos decirnos, no pasa nada, no, es como que no, tú no puedes. Sí, es cierto. Existe como que una segregación general del sector, pues de la comunidad. Incluso por ser homosexual, de hecho, si tienes alguna cirugía, te dan una hoja de que en ayunas, que no sé qué, que bla, bla, no homosexuales, que no sé qué, que bla, bla, que por la sangre y todo eso. sí. Entonces está como que... Y eso es, sí conocí ese protocolo y es un protocolo súper arcaico porque, o sea, a fin de cuentas, para donar sangre te hacen un pretesteo y ahí pues va a salir obviamente todo. Bueno, en fin, volviendo a lo que nos truje Chenchi. Yo en su momento, siempre como uno como regresa al pasado y dice, yo hubiera hecho esto diferente o me hubiera gustado que hubiera pasado esto y eso. Y en su momento yo viví muchas cosas que de haber estado yo informado hubiera levantado la mano y hubiera dicho como, oye, esto no, pues, o esto no está bien, pues. Simplemente, y esto siempre lo cuento, yo me hice mi examen en un laboratorio particular, yo lo pagué, y bueno, no sé si sean enfermeras, la persona que me dio mi resultado, me dio el sobre abierto para empezar, no se me olvida, y me dijo así como, siguen tus exámenes de carga viral y CD4, o sea, ella... no. Sin ser mi médico, sin nada, me dijo que ya tenía VIH enfrente de todos. Y yo me quedé así como... Y en particular. Ajá. Y ya cuando pues llegué con el médico, pues yo ya sabía. O sea, ya el médico me dijo, ay, mira, mijo, así como muy condescendientemente. Y fue así como, pues, hace 10 minutos me lo dijo. O sea, sin tacto, sin nada, sin... Y son cositas así, de hecho estoy ahí planeando con un amigo hacer un pequeño panfleto que esté en los laboratorios que diga, no sé, tengo VIH, sigue estos 3 pasos, porque no hay, o sea, y si te fijas, si vas a un laboratorio, hay para gente que tiene diabetes, hay para gente que está embarazada, para muchas cosas, pero... parece que es como si no existiera, aquí a la gente. Entonces tuvieron que pasar todos estos síntomas hasta tal grado de super adelgazar, de tener no sé qué enfermedades. Como buscaron como alternativas y una de esas fue es que mira, exámenes en el VIH es así, ¿no? El VIH es un virus que entra en tu sangre y se... así como un mosquito, ¿no? De que pica una célula algo así, mira. Haz de cuenta que entra en tu sangre y se ataca unas células que se llaman CD4, que son las de tu sistema inmune. Y explicándolo así muy coloquialmente, digamos que el núcleo de la célula tiene unos organelos que son como los cadeneros delante, ¿no? O sea, que dice como, tú no pasas. Pero el VIH tiene algo que lo engaña y se mete al núcleo de la célula, la manipula y la destruye y la usa para reproducirse. Entonces, lo que hace es que VIH es virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Porque entonces, otra cosa que mucha gente es muy ignorante es la diferencia entre VIH y exacto. SIDA. Entonces, cuando lo que va haciendo el VIH es que se va reproduciendo y va debilitando tu sistema inmune y te hace susceptible a lo que se le conoce como infecciones oportunistas. Ya cuando hay cierto parámetro de células CD4 muy bajas, creo que es debajo de 200, se considera SIDA porque es un sistema inmune muy débil, muy comprometido. Yo llegué a estar en etapa SIDA y justo eso es otra cosa, o sea, la gente cree que uno,
no debería haber SIDA, ya, o sea, todas las detecciones deberían ser oportunas ya, debería haber información, debería haber más centros, por ejemplo, De Capacits y de... no tanto de Capacit, sino un lugar donde tú puedas decir, güey, tuve una práctica de riesgo, Ok. me puedo hacer una prueba rápida. Ok. Realmente, yo en Mazatlán ubico uno, tal vez dos, pero Mazatlán... ¿De Capacits en Mazatlán? Sí. Y es que muchos no tienen el acceso al IMSS o al seguro de que pues puedas. Por ejemplo, tú tuviste que ir a una clínica particular a pagar. En ese momento estabas trabajando, o sea, tenías el IMSS por tu trabajo. Ajá. No, pero es que si yo atendía todo por el IMSS, ya me hubiera muerto. O sea, Esa es otra, que te atienden 1000 Ajá. años después. O sea que tú después del IMSS ya lo estás haciendo por medio de otra institución. yo muchas cosas las tuve que solventar por aparte. De hecho, me atendí aquí en Culiacán con un infectólogo. Le mando un beso, un gran doctor. Pero precisamente, digo, tengo 4 años viviendo con mi diagnóstico y dándole como rewind a la historia, siempre pienso así como, güey, yo dentro de una situación que podría verse como catastrófica, pues yo tenía muchos privilegios, ¿no? O sea, como un trabajo, conexión a internet, educación, muchas Ok. cosas que mucha gente no tiene. Ujú. Digo, por cada persona como yo, que el sistema no apoya, ¿cuántas personas hay que se quedan en ese camino? Pues que se quedan con un no, que se quedan con un ven mañana y no van. Y digo, esto no puede estar pasando, pues, o sea, esto no puede seguir pasando. No. Hay una cuestión ahí como de doble moral, podría decirse. Mazatlán, digo, no conozco tanto el contexto de Culiacán, pero Mazatlán es un puerto turístico y hay turismo sexual y hay mucho trabajo sexual, pero no hay difusión de planes de salud sexual, no se están haciendo, pues. Y digo, a lo mejor... No hay ni COVID en Mazatlán. Ay, pues aquí tampoco, aquí tampoco. ¡Ay, atrapada! ¡Ayuda! Ya, semáforo verde. Estamos en Sí, semáforo Por verde. las votaciones, amiga, pero Pues sí, vemos. pues vemos. De hecho, ahora fui a desayunar y fue así como, llegamos sin cubrebocas, y luego, pónganse el cubrebocas, entramos, quítenselo. Aplicas la del oxígeno, la que yo hago de que, ay, pasó así. Ahora, Ay, yo no. Se me antoja así como Oh, como de antifaz para no ponértelo porque es una chinga ponértelo así con Ándale, antifaz, más quitarlo, fashion. con piedra y todo. Oye, Misa, y antes de tu diagnóstico, ¿tú habías convivido con personas que estaban que pasaban por eso o algo así? No, pero en realidad yo soy una persona muy sangrona, casi no tengo amigos, no es cierto. Ah. ¿Cómo va a ser eso? No, ya... O sea, te ves cero sangrón. ¿No es que somos las mías, Club? Sí. ¡Ah! ¿Qué dice el manager si es sangrón? Se sabe, dice. Se la llevan diciéndome él y su pareja. Y su pareja. No, sí había tenido amigos y conocidos, pero nunca había como, O sea, no hablaban del tema ni Ajá. nada de eso. no, yo la información que tenía la tenía así por internet y leer. Tú solito fuiste Ajá, buscando pues. de que todo eso. ¿Cómo tu diagnóstico y la manera en la que lo asimilaste cambió tu vida? Uy, pues, o sea, la cambió así de todo. Yo hablo mucho digo, conozco ya varias personas que hacen activismo de hace muchos años, así se le llama. Y justo estábamos hablando de eso, como que incluso entre las personas que vivimos con VIH hay una diferencia entre las personas que nos tocó pasar por SIDA y las personas que no. Hay como Ay, se va a oír como bien. Dilo. Ay, ¿cómo no, se no hay oiga? pedo. ¿Cómo se oiga? Pero es un enfrentamiento a la muerte, pues no a la muerte, pero como un enfrentamiento con la fragilidad de tu propia vida, pues Claro. es como
todos estamos conscientes de que nos vamos a morir de algo, pero cuando de verdad sientes que te vas a morir de algo es diferente. Cuando ya ves la fecha de caducidad Exacto. mentalmente, pues porque Ahora no sí, sabemos. cuando te está respirando la nuca. Sí, Y es que ya- aparte, como dijo Graciela hace rato, nosotros somos personas ya grandes Ya. y crecimos con un estigma Sí. de que si en algún Pues momento ustedes son nos ya digamos, grandes. ¡ay! Bien, Las- su único referente era la de Amigas de Rival. Sí. O sea, si en algún momento, o sea, tú veías eso, o sea, en realidad nosotros nos tocó ver esto en la Crecimos televisión. con eso. Oye. Y si tú veías a una persona con VIH, dices, no manches, Y- se va a morir, y no es que va a luego- sobrevivir. O sea, de chiquito ese miedo nos metieron. pues. Pero el personaje de Amigas y Rivales, empoderada y Pero es todo. que o sea, es- la es el- puta. Y porque era también de un nivel socioeconómico Sí, bueno eso y sí. que podía solventar Pero toda la también, enfermedad. no sé si se acuerdan, digo, ya revelando edades, ¿no? No se acuerdan, no sé si se acuerdan de Mirada de Mujer. Ah, Sí, claro. Había un claro. personaje que La- era no me acuerdo cómo se Pero lo llama. hiciste al revés. Es la amiga, era la mejor amiga de la protagonista que se metió con el hijo. Sí, Mi ya, mamá veía la novela. Pero, Y tú también. o sea, si analizamos como el personaje es como era la que disfrutaba el sexo Sí. y que todo esto, y al final ella murió de SIDA. Era la Samantha Jones Exacto. de esa. Y es que- Y también a Maris López en Amigas También. y Rivales, era la que Es vivía cierto. plenamente su Y, sexualidad. y esos productos culturales crean una... El estigma Un más estigma, lo pues. alimentan. Y es que De hecho, justo esta semana Billy Porter, el actor, reveló que- acaba de revelar. ajá, que Billy tiene No importa 14. el que suba en post. Ajá, Ah, entonces, ya, sí, ya. El que presentaba en el bar. Sí. El que va a ser madrina. Categories, ándale. que tiene 14 años viviendo con VIH y es la portada, creo, del Hollywood Reporter. Una revista, no Y la frase me encantó y puso, bueno, en español es, así se ve vivir con VIH. Entonces, justo ahorita en Twitter se está haciendo viral como Esa frase. esa frase y poner como tu foto. Ok. Ya la puse yo De hecho, ya la vi. Yo también yo la vi, yo ya la estuve vi. investigando. De hecho, ahorita que tocas ese tema, no me había caído el 20. Porque como lo dijimos desde un principio, esto no es una circunstancia de solamente la comunidad, también los heterosexuales. Y cuando el actor de A Huffman. ¿cómo se Charlie- llama? Charlie Charlie Sheen. Sheen. Él también cuando compartió su diagnóstico, porque también hay que aclarar, no es obligatorio, de hecho es un delito si alguien más lo comparte. Él lo compartió porque así lo quiso y también se asoció a que él era un hombre mujeriego. O sea, Sí. también fue Mira, como ese... eso responde como a una cuestión ya más cultural de, mira, el VIH es un virus Claro. y un virus no va a decir como, tú eres asiático, tú eres esto. O sea, es un virus, pues, no hace diferencia de si Sí, eres no homosexual discrimina. o no. Exacto. Agarra parejo. Curiosamente el virus no discrimina, pero el estigma del VIH viene históricamente porque los primeros casos fueron que tuvimos en América fueron entre hombres homosexuales y de hecho el primer nombre que tuvo fue el cáncer gay. Cáncer gay. Sí. Entonces, pero más allá de eso, el hecho de que esté ligado a una cuestión sexual lo hace como más así como... Sí, o sea, lo hace mucho más fuerte y más morboso y el Exactamente. estigma aumenta. Sí, Oye, porque, ¿sabes? de hecho cuando inició que era el cáncer gay se pensaba que solo era una enfermedad que Sí, visita a de los ellos. gays y que entre los heterosexuales nunca iba a existir. Al principio también se creía que se contagiaba por medio hasta de la saliva, cosa que no es Sí. cierto. O tocar, O por tocar. ejemplo, Lady D, de hecho, en aquellos años, en Le- los 80s, fue, pues ya ves cómo era una super influencia, y ella creo que fue a un lugar, un hospital, no sé qué lugar, Sí, y con ella personas con misma VIH positivo. saludaba a las Saludaba personas a las con personas SIDA, con y entonces SIDA. eso ya fue como que De dio hecho, revolucionó. Lady Di es Era una de las activista. pioneras Ujú. en eso. Lady Di está... La de los ojos morados. Elizabeth Taylor. Y es que es es una circunstancia que las personas asocian a las personas homosexuales, pero datos del sector salud también reflejan que hay víctimas como muy silenciosas que son las amas de casa, las madres de familia, que muchas veces son las más afectadas. Y Mira, es un rollo muy... hay un dato que a mí siempre me deja helado. Es Elsa. que... ajá. En La Frozen. más de la- Frozen.
El 90% de casos de VIH en mujeres heterosexuales cisgéneros viene por una pareja estable. Claro. O sea, el 90%. Imagínate todo lo que implica eso. ¿Cómo habla de nosotros como sociedad eso? O sea, hay adulterio, hay lo que sea, hay como esta falsa confianza. Yo personalmente he conocido, digo, no con VIH, pero es una historia bien común entre las novias que, me casé y yo solo tengo relaciones con mi esposo y tengo sífilis. O tuve herpes. Oye, pero está bien extraño porque según yo tengo entendido que cuando alguien se va a casar por el civil les hacen les piden exámenes. Deberían. Según Pero yo No se exige. No se hace Eso eso. pasa, No se se exige. saltan. O sea, se saltan. según yo era parte de, o sea, para poderte casar tienes que llegar Pero con- también, o sea, pues eso es la gente que se va a casar, pero también pasa con Bueno, gente sí, que ya que- está casada. Sí, O en unión libre o... Es cierto, perdón, es cierto. Y bueno, Misael, una pregunta. ¿Cómo fue que reaccionaron tu familia, tus amigos, cuando tú decidiste hacer público a ellos esta noticia? ¿O en qué momento se los compartiste? Porque no sabemos. Pues con mis amigos más cercanos sí se los dije. Como yo estuve en una etapa muy terminal, sí fue un punto en el que a mis amigos más cercanos les dije, ¿saben qué? Está pasando esto. Aparte, obviamente necesitaba pues el apoyo emocional, ¿no? de mis amigos. Porque tú en ese momento vivías en Mazatlán, ¿no? O sea, tu familia está también en Mazatlán, ¿no? Sí, o sea, esto pasó yo estando con mi familia. Ah, ok. Entonces, hay veces que la gente me pregunta, ¿cómo le dijiste a tu familia? Y eso, pues yo no tuve opción, ¿me entiendes? Yo... Ya la etapa en la que estabas era de que... Ajá. Necesitaba su apoyo, o sea, no Exactamente. puedes- Entonces yo no tuve el proceso como de vivir con él a escondidas y decírselo como mucha gente lo vive. Yo fue así como, aquí está. ¿Te Fue- aceptaron totalmente? ¿Qué te dijeron? hemos tenido, o sea, me apoyaron obviamente porque, digo, siempre existe la elección de no hacerlo. Ujú. Pero Pero la digo, si opción- son realmente ajá. tus amigos, van a estar ahí contigo. Su familia. Y tu familia. Pero ha sido mucho aprendizaje por parte de todos, no sé, tanto mía como con ellos. Ahorita ¿Sigues conviviendo con ellos? con mis papás sí. ¿Y con tus Misael, amigos? No. Sí, con mis amigos todo bien. Ahora que lo hice más, así como que se hizo muy público, sí he tenido como una que otra reacción así de gente que ni Sí, fumaba. pero yo creo que ya con que tu familia sepa y... O sea, ya Pues lo sí, demás lo es como demás. que... Creo que, y esto es lo que siempre le digo a la gente que me hace esa pregunta de que, bueno, personas con VIH que se acercan y me dicen, ay, es que mi familia, mis amigos, primero acéptalo tú. O sea, primero acéptalo tú, reconcíliate con eso, abraza eso, y ya después lo que diga la demás gente va a ser irrelevante. Yo tal vez está un poquito rebelde que lo diga, pero hasta a mí me sirve como filtro, o sea, digo, si tienes problema con mi diagnóstico, para mí eres un pendejo, Pues claro. y no tengo interés en ser tu amigo ni Ajá, nada. claro. Pues. Justo te iba a preguntar de que dentro de la comunidad hay muchas personas xerofóbicas, o sea, de que en Ay, realidad- justo me agarré de la greña hoy con una. ¿Por qué? Cuenta. Elabora. Elabora. Es que traen esto, ay, mira, me voy a dar un masaje. De comparar el COVID con el VIH y hacer esta comparación. Y vamos a hacer como varios puntos, ¿no? Uno, el VIH no se contagia, se transmite. Y contagio viene de contacto, ¿no? El COVID Ujú. se contagia porque si yo tuviera COVID... Lo que no saben es que antes de pasar aquí al foro de Televisa San Ángel nos hicimos la prueba de PCR y la de antígenos. Entonces, La anal, la anal. PCR, La anal. nos metieron el hisopo. El hisopo anal. Sí fue. Amigas, el COVID es homofóbico. Te encanta la mamada. Se sabe. ¿Alguien no? Y de hecho también, o sea, vi en tu Twitter que también traes como, bueno, es como un rollo que traen
con las personas que ponen en su diagnóstico en la biografía, pero que ya como en un rollo sí les preguntan de que si ellos les dirían a sus parejas, han dicho que no, y también vi que tuviste como un altercado ahí con unos que te empezaron a... Pues eso fue, o sea, este tipo empezó a decir que todas las personas que viven con VIH tienen que decirle a sus parejas. Y uno, no. Dos, no. En primer lugar, creo que ahí viene como de muchas aristas, ¿no? Como este rollo del amor romántico y que yo te cuido y tú me cuidas, que pues se entiende, pero uno tiene que entender que la salud sexual es responsabilidad De cada individual. Pues tú no puedes decir, ay, él me obligó a coger conmigo, a menos que hay una sea violación. una situación de abuso, obviamente, pero uno toma las decisiones que ejecuta. Entonces, si la persona con la que está te dice no quiero usar condón y tú aceptas, tú estás aceptando. Claro. Bueno, eso es otra cosa. Este chavo estaba diciendo como que todos están obligados, bla, 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 y hizo como símil de que, porque Axel Bautista, este chavo de la Ciudad de México, puso ese como, cuestionó como este rollo de que el uso del condón estaba como muy impuesto sobre las personas que vivimos con VIH, como si es como una obligación si tienes VIH usarlo, ¿no? Y lo cuestiono, o sea, como, ¿por qué si yo cuido mi salud, estoy indetectable, tomo mi medicamento? Uno, ¿por qué te tengo que dar mi estatus? Y si no quiero usar condón, no lo voy a usar. Y si tú no quieres tener relaciones conmigo, está bien, pues voy a tener con alguien que sí quiera, ¿no? Y este chavo dijo, ¿cómo dijo? Algo así como, yo tengo la elección de usar o no cubrebocas, y que sabe que, y es como, ni siquiera es lo mismo, pues. Ajá. O sea, Ahí es donde bajan el tema a quererlo comparar con el y COVID. lo que habla es que es esta gente que todavía cree que se puede transmitir por la saliva, por lo que sea. O sea, vamos a ponerlo así en términos claros. O sea, el VIH se transmite por la sangre, por el semen, por la leche materna y uno que otro fluido corporal. Pero principalmente esos tres. Y si tienes una carga viral indetectable, no se transmite. Y punto. De hecho, tengo entendido que en realidad quien tiene más riesgos es la persona que está indetectable, porque te pueden contagiar esa persona de otra cosa, o por ejemplo, puede ser una... el mosco, y no el verde. Panteonera, como decía Pedrito. O sea, de que te pueden, o sea, existen un montón de enfermedades. Oye, me traes de Mazatlán para decirme panteonera. Son bien feas. O sea, de que existe el hepatitis, o sea, existen un montón de enfermedades que ayuda a prevenir el condón, pero el que se pone más en riesgo, tengo entendido que es la persona que está indetectable. Un poco sí, pero también ponte a analizar esto. A ver. Yo y muchas de las personas que vivimos con VIH estamos conscientes de nuestra salud. Claro. Nos hacemos exámenes periódicamente, y no solo de VIH y de ITS, biometrías, y justo respondiendo a la pregunta que hiciste de cómo cambió mi vida, hay como nueva ola del activismo del VIH, o de decir como, ay, te tomas una pastilla y vives una vida normal. Y sí es un poco así, pero también alrededor de eso hay muchos cambios en tu vida. O sea, eres consciente de lo que comes, de con quién te relacionas, de qué haces, de incluso de tus amistades, en quién confías, en quién no confías. Es un cambio. Incluso puede ser hasta, yo creo, más saludable que una persona que no tenga VIH. De hecho, me encanta mencionar esto. Cuando yo tuve mi diagnóstico, busqué así en internet, como, ¿qué pedo? Gente que vive con VIH, un testimonio o algo. Y está un artículo que todavía está, lo acabo de ver en el Universal, que dice, tengo VIH y puedo estar más sano que tú. Y era la experiencia de una persona. Entonces, justo... Digo, yo vivía mi diagnóstico
secreto y no, ¿no? O sea, había gente que lo sabía, pero no se lo decía todo el mundo. Pero cuando tuve COVID, precisamente, se me ocurrió buscar en YouTube de qué experiencia con COVID y había un chingo de videos así. Y en su momento sí me ayudaron, pues, o sea, sí me ayudó a ponerme menos nervioso, así. Y dije, a ver, voy a buscar lo mismo, pero con VIH. Y no, pues dije, no mames, o sea, ¿cuánta gente hay ahí que recibe un diagnóstico? Pon tú que en la Ciudad de México no, porque hay centros de consejería, etcétera, etcétera. Pero ponte a pensar en alguien que vive, no sé, en Copal. En Aguascalientes, o sea, ¿Dónde dices tú? Campeche, Champotón. En Champotón. En Mocorito. 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 Sinaloa de Leiva. Sinaloa. Es que Choix, pues. Choice no existe. Tenemos un choicista aquí. Evidencia fidedigna de que Choix existe. Es como Tlaxcala. Tengo una foto en el kiosco de Choix. Tenemos un habitante. Es Photoshop. Ay, es un ente. Si todo esto es pantalla verde, ¿cómo me dices que tu foto? Si tú eres un holograma, mira, otra vez. Y siempre, y por eso fue una de las razones que dije, tengo que ser como más público con esto, porque a fin de cuentas yo gozo de muchos privilegios, ¿no? O sea, tengo un trabajo, tengo una familia que me apoya, tengo una red de amigos, pero hay muchísima gente que no. Entonces, el privilegio no es inherentemente malo, pero lo que haces de él es, o sea, yo podría como elegir vivir en la indiferencia y decir, me tomo mi pastilla y que chinguen su madre todos, pero a mí la verdad me cuesta mucho pensar que hay gente que la atropellan por su diagnóstico, que hay gente que la corren de su casa, que la corren de su trabajo y... Precisamente yo sigo un TikToker y hace días vi que pues este chico se dedica a hacer como que tipo activismo. No sabía, yo lo conocí por TikToker y contó ahí y sacó un hilo, creo que también. Es que mi hermana es la más TikToker también. Ahorita grabamos. Y pues nada, que le ocurrió en su trabajo al enterarse de que Yo quería era positivo en VIH. Yo quería preguntarte eso porque pues como todo godín siempre me genera mucho esa duda porque, por ejemplo, ahorita tú que estabas hablando del COVID, yo me puse a buscar cuando perdí mi trabajo en lo de la pandemia de... las personas, o sea, una amiga se comunicó conmigo para decirme que ya el proceso para poderlas contratar ya era un examen de salud ya más profundo, y si tú tenías una enfermedad crónica o enfermedad, pues sí, crónica, no te daban el trabajo. Entonces yo me puse a buscar información sobre eso y resulta que dentro de estos pues entra la gente que tiene VIH, la gente que tiene diabetes, salud, todas esas enfermedades, diabetes, todas estas enfermedades, y dije, o sea, ¿qué pedo? El COVID vino a como a poner en alerta a las empresas, pero ya se están agarrando de ahí y ya te están haciendo a un lado, no solamente alguien que tenga una enfermedad como COVID, sino todas las demás. Entonces siempre me surgió esa duda porque obviamente no había nadie que hablara desde su experiencia con VIH y el trabajo. De hecho, en México, una de las pocas victorias que tenemos es ilegal. O sea, en México está en la ley, afortunadamente, que no pueden exigirte una prueba de... No pueden exigirte una prueba de VIH y no te pueden correr por tener VIH. Esa es una gran problemática. No conocemos nuestros derechos. Entonces mucha gente, como no sabe sus derechos, que son tuyos, no son favores, no los exige, pues, y hay mucha gente que la corren de su trabajo y se queda de manitas dobladas y dice, pues ni modo, o sea, tengo VIH, me lo merezco, ¿no? Pero, no. De hecho, el año pasado apoyé a una persona muy cercana a mi corazón que justamente le pasó eso, o sea, su empresa le hizo un examen de sangre, una biometría, que iba ahí con una jiribilla y con más cositas. Es lo que te digo, que todo el empleo. Y cuando la empresa se da cuenta que él tiene, fíjate qué delicado y qué fuerte asunto,
Cuando la empresa se da cuenta de que él tiene VIH, lo despiden. Sin decirle por qué. O sea, es como, ¿sabes qué? Vamos a hacer recorte, sorry. Lo intentan liquidar, ¿no? Pero este chavo, por X o por Y, era amigo de la enfermera y la enfermera le dijo, ¿sabes qué? Tienes VIH. Y eso está pasando por esto. Y ya fue cuando él me dice a mí, le digo, güey, no te pueden correr. O sea, y puedes demandar, pues, porque no te pueden correr. De hecho, te tienen que asegurar, porque eres un empleado y mereces el mismo trato, pues. Y eso es lo que a mí me da miedo, pues, que la gente en las instituciones sabe estas cosas. La gente en recursos humanos sabe estas cosas. La gente en el gobierno sabe estas cosas. Pero hasta parece que les conviene sí, que se nos aprovechan sepamos, del pues. desconocimiento Exacto. de la otra persona. Misael, entonces, a las personas que nos están viendo, si llegan a pasar o están pasando por esta situación, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿A quién se tienen que acercar? O sea, yo ¿A quién sí pueden leí, recurrir? ¿a quién Pues, pueden o sea, recurrir? que... Yo leía en tus tweets que la CNDH y que otra cosa, o sea, bajo tu experiencia de las personas que se han acercado a ti, ¿hacia dónde los inclinas? Yo, cuestiones de discriminación, siempre confío en la CNDH. Yo no... esto no lo he dicho en ninguna parte, pero se me hace importante aclararlo porque he hablado mucho de la CNDH. Yo no estoy buscando ningún capital político, ¿no? O sea, no estoy buscando como una afiliación a un partido político, pero la CNDH es la institución que me ha ayudado a mí y que me ha ayudado a ayudar a muchas personas, pues entonces es la CNDH. ¿Te están discriminando? Directamente a la CNDH. Perdón, ¿qué le dirías, por ejemplo, a las personas que nos están viendo y tienen un diagnóstico positivo al VIH? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ellos para, bueno, qué es lo que sigue, ¿no? Si le diagnosticaron, ¿qué tengo que hacer? Primero tienes que informarte un chorro, o sea, justo... Y de buenas fuentes, porque también Google es como que investigas y ya, de esto es el fin del mundo. No, deja tú eso. La información son dos cosas. La información está ahí y a la vez no. O sea, las campañas que tenemos aquí acerca de salud sexual y VIH son mínimas. Son ir a entregar condones a los antros gays, que digo, a mí se me hace algo que debió haber quedado en el pasado. O sea, estigmatizar el sexo y ligar, seguir ligando el VIH a los espacios de las personas LGBT es estar estancados, pues. Es quedarnos en lo mismo. Si no han avanzado, no han hecho nuevas estrategias. Tenemos que irnos a todas partes y hablar de VIH en la plaza, hablar de VIH en la tele, en hoy, en todas partes. Claro. De hecho, aprovechando esto, la gente que nos escucha, nos ve aquí de Culiacán, el Capacit de aquí de Culiacán, en Chimino, no me dices qué cámara, estoy hablando como para acá, cámara uno, amiga. El Capacit aquí en Sinaloa, la verdad, tiene muy buen trato, o sea, yo tengo muy buena experiencia ahí. He visto que llega o sea, cualquier tipo de gente y los atienden súper bien a cada uno. Entonces, de verdad, estaba viendo un video donde estás con otras personas que están hablando como de su experiencia con el Capacit, con la empresa, con la Condesa, ¿cómo se llama? Clínica Condesa. Entonces hablaban como de estas experiencias y yo dije, bueno, la vez que yo fui a Capacit estuvo todo bien, vi que llegaba gente como, o sea, todo giraba en torno como una clínica muy amena, sinceramente, y lo digo esto por las experiencias que yo vi que te compartieron, y yo dije, si a pesar de que existe todo este tabú, todo este miedo, y llegas a un lugar y te tratan como raro, pues más te cohibes. Entonces, la neta, aquí en Sinaloa, por experiencia, hay ahora Cachmino, el Capacit en Culiacán nos puede orientar, porque si hay mucha información, hay psicólogos, hay de todo, de verdad, vayan al Capacit. Yo tengo una duda. Hay un cierto tabú de que hay personas que de cierta manera
están empezando a aceptar y abrazar esta situación como lo comentabas, pero existe como cierto miedo a las relaciones o existe como que cierta renuencia y piensan, por mi situación no voy a encontrar el amor. Es que, digo, siempre digo que es mi momento más Bárbara del Regil cuando me preguntan eso. Sonríe. Es- Pues tengo un pan bimbo acá. Pan integral, Pan mana. integral. No, pero a mí, es que hasta me da un poquito de pena decirlo, No, adelante. pero si no, no el censuramos. amor que me hizo encontrar el VIH es el más importante y es el amor propio. Y ya sobre eso, Y soporte. soporten, o sea, desde mi diagnóstico para acá, pues, y que aprendí a abrazar como todo esto y a quererme más y así, también no dejas entrar a cualquier persona a tu vida y yo después de mi diagnóstico he tenido 2 relaciones sexuales, muchas, pero formales, muy, muy bonitas y mucho más plenas, porque existe como digo, hay muchas cuestiones. Lover de Taylor Swift. Sí soy, sí soy. sí Misael, soy. yo te quisiera preguntar información acerca del PrEP. ¿Tú qué nos puedes decir de eso? Mira, el PrEP es profilaxis pre-exposición, ¿no? Hay muchas dudas acerca del PrEP, que si yo puedo tenerlo. Ahorita en México estaba hasta hace poco disponible solamente en Ciudad de México y Vallarta, pero pronto va a ser una política pública. Quiere decir que va a haber acceso a él en todo el país, pero quiero pensar yo bajo ciertos parámetros más rigurosos. El PrEP no es para todos, el PrEP es para personas que representan poblaciones de riesgo, trabajadores sexuales, mujeres trans, hombres que tienen sexo con hombres, y va por ahí, va como un método de prevención de Para esto, prevenir. pero no va para alguien que diga, ay, güey, ¿sabes qué? Quiero empezar a coger sin condón, voy a tomar PrEP. No. Exactamente. Es una herramienta que se va a usar para proteger precisamente esas poblaciones. El PrEP ya no se puede, ya alguien diagnosticado con VIH ya no lo puede tomar, es antes de, o sea, es... Sí. Como prevención. Es prevención. Sí, no es un tratamiento. Oigan, hermanas, ahorita que Alexis le pregunta a Misael, de nosotros, ¿han tenido alguna pareja? ¿Cómo han reaccionado? Ya se lo pregunto a ustedes, las miembros. Híjole, las Ah. pusiste en el asado. En entrevista con las A mías. ver, El minuto ¿a que quién le cambió voy de a jalar la destino. greña ahorita? El minuto, o sea, ¿cómo han reaccionado? Yo en lo personal, no, nunca... No que tú sepas. Ajá, no, ándale, que yo sepa. no que yo sepa. Y esa es la pregunta, ¿han tenido esta pareja la cual les compartió y ustedes qué hicieron, cómo lo tomaron, o sea, qué pasó? Todo... Sí y no, o sea, yo tuve una situación complicada hace años, pero fue algo que pasó por discordancias más de pareja que por su situación. Ajá. Y creo que tiene que ver mucho la forma en la que el medio en el que te desenvuelves. Por ejemplo, yo soy reportero y yo pues cubro mucho los temas de la comunidad, entonces es un tema que soy muy cercano y sí es como de reflexionar, o sea, que la situación de las personas puede ser la tuya, o sea, y tomártelo con mucha calma y no juzgar. Creo que lo más importante es no juzgar a las personas, porque ahorita estás aquí y Mañana pues, quién sabe. La que Claro. gana y la que pierde La pierde. Dice gran- Friquitrona. Es la gran poeta. Sí, justo ahora que me estaba desgreñando a una en el Twitter, fue exactamente lo que le dije. Mira, puedes seguir siendo xerofóbico, te recomiendo que te informes, porque la xerofobia es ignorancia. Pero el día que necesites mi ayuda, aquí vienes. Oye, Yo te quería compartir mi historia. Yo también salí con una persona con VIH. Nuestra relación no fue tan larga, fueron algunos meses. Pero en ese proceso, él descubre que un problema que él pensaba, una enfermedad, sí era VIH. Y pasó, corroboró, se hizo los estudios. En los meses que estuve con él, pasaron los estudios posteriores
pues ya todo confirmado, empezó su tratamiento. Yo la verdad no estaba a gusto con la relación. Fuera de eso, él era una persona muy apática, no sé, o sea, no era una relación que yo buscaba en mi vida, pues, o sea, de que yo me di cuenta de eso para los pocos meses de que estuvimos juntos y quise dejarlo, pero sentía que si lo dejaba iba a pensar que era por lo que estaba pasando. Y yo me daba cuenta que él no tenía amigos, que no tenía familia que lo estuviera apoyando. O sea, yo luché mucho con él porque él estuviera bien. Y siempre lo apoyé, de hecho, o sea, íbamos al IMSS juntos, lo acompañé a que se hiciera sus estudios, de que siempre trataba de que hiciera una buena alimentación, de hacer ejercicio, o sea, de que hiciera cosas por su bien, pues. Él ya tenía la duda, ya se estaba haciendo estudios porque tenía unos problemas de salud. Como dice él, son unos síntomas, pero pues no tiene caso que yo mencione o algo porque todos los cuerpos son diferentes y los síntomas son variantes. Y yo él me dijo de que es que tú me das mucho más de lo que yo te puedo dar. Dijo, yo no puedo estar contigo porque tú eres mucho más de lo que yo pudiera tener en algún momento. Y digo, no, pues es que tú te mereces y si tú quieres que yo esté contigo, yo voy a estar contigo. No, yo no quiero que tú estés conmigo. No sé su situación de que a lo mejor él quería estar solo, pasar este proceso solo. Yo no supe, pero en su momento él me dijo, yo no te quiero en mi vida y pues yo lo entendí. O sea, yo dije, pues si él no me quiere. Justo algo que yo hablé en terapia eso es algo muy importante. Si tienes que cuidar tu salud mental, o sea, seas VIH positivo, ¿no? Pero algo que se me quedó mucho de mi terapeuta es que vivir con un diagnóstico de VIH la primera parte es un duelo. O sea, porque verdaderamente una parte tuya muere y tiene que morir porque los hábitos o a lo mejor las cosas que hacías te llevaron a esto y si quieres seguir bien y eso, pues tiene que cambiar y tiene que morir, ¿no? Esa persona. Entonces es muy complicado. Otra cosa que no se habla mucho es el autoestigma. Yo lo viví. Cuando me dieron el diagnóstico, yo estaba convencido de que no iba a volver a tener novio, de que no iba a volver a tener relaciones. Y creo que sí es muy importante el rollo de la salud mental. Muchas personas, y eso también lo he compartido con otras personas, muchas personas que inician en el tratamiento dejan la terapia de lado porque piensan que con el tratamiento médico es suficiente, pero no. Pues es que en general, y digo, es triste decirlo, pero la terapia es un privilegio. Y no todos tenemos acceso a ella, y quienes lo tenemos sabemos que es un privilegio porque hasta para uno es difícil pagarla y de repente no puedes y ni modo, ¿no? Yo también hay veces que me topo con gente que me dice como, ay, ¿sabes qué? Tengo mi diagnóstico, pero estoy derrotado. O hace poco hablé con esta chava que me decía, es que tengo 25 años en tratamiento y ya estoy harta, ya no lo quiero tomar. Y uno cuando tiene estos acercamientos, lo que tiene que hacer es uno no juzgarlo, pues porque uno no conoce todo lo que hay detrás de una persona, ¿no? Cada situación es un mundo completamente distinto y aceptarlo. O sea, yo a esta chava le digo, es tu decisión. Tienes que saber que a tu decisión va a haber consecuencias y es tu cuerpo y es tu vida. Y es como tú lo vas a manejar. La decisión que tomas. Y pues date, hermano. Y digo, yo te puedo hablar por mi experiencia, volviendo a esto del duelo. En este duelo yo también dejé de comunicarme con mucha gente que a lo mejor dijo, güey, ¿por qué me dejó de hablar? Pero es gente que me recuerda una cierta etapa de mi vida que yo no quería recordar, o que yo ya no quería ser parte de, ¿me entiendes? Es una cuestión individual y cada quien tiene que ver por sí mismo. Es muy noble
querer ayudar a los demás. Por eso yo trato de ayudar a los demás y es algo que tengo bien consciente, desde una perspectiva más jurídica y más, sabes que vas a hacer esto y esto y esto, y te comparto mi experiencia, pero es mi experiencia. La tuya puede ser completamente diferente y la de él también completamente diferente, pero si de algo te sirve algo que yo hablo, pues adelante. Pero al final de cuentas es uno, y estás solo y así es. Se pueden acercar contigo, preguntarte cualquier duda, tú los puedes asesorar, tú los puedes ayudar. A veces claro, más a contestar, tu experiencia, ¿no? Y no sé si tengas algo que compartirnos, algo extra, algo que se nos haya escapado, algo que quieras decirle a la gente que nos está Dejar tus viendo. redes sociales para que... Yo tengo una duda. El tema del alcohol, las drogas y el tratamiento. O sea, en tu experiencia y con todo esto que te has informado, ¿cómo se lleva el tratamiento y pues ahora sí que la vida recia? Mira, es muy simple y es un poco lo que le acabo de decir acá. Es tu cuerpo, es tu decisión, pero tienes que saber que va a haber consecuencias. O sea, sabemos que el alcohol no es agüita de sábila. Si tú le metes más, te va a cobrar la factura en algún momento. Estos temas, en especial el abuso de sustancias, se tienen que ver desde una perspectiva sin juzgar. O sea, el abuso de sustancias o el consumo de sustancias responde a muchos temas sociales, a muchos temas de marginación, de falta de acceso a la información, de falta de acceso a la salud mental también. Claro. Entonces, lo único que se le puede decir a la gente es como, es tu cuerpo, es tu decisión, yo te puedo otorgar la información que necesitas, y si necesitas ayuda te la voy a otorgar, pero no puedo decidir por ti. Y no puedo influir en decirte, ¿sabes qué? Deja esto, porque yo no sé qué es vivir con eso, yo no sé qué es vivir con esa adicción, pero sí sé que responde a factores químicos, neurológicos, socioeconómicos, raciales incluso. Entonces uno simplemente puede decir, ¿sabes qué? Aquí está, y si me necesitas, aquí estoy. Pues ahí ven, hermana, eso se resume en cuídate, mídete, chécate. Sí, hay que recordar que tenemos que hacer una prueba constantemente. La comunidad somos personas pues de alto riesgo, tenemos que estarnos checando, o sea, no hay más, y cuidarnos. Sí, nos ayudaste a quitarnos estigmas, a quitarnos muchos tabús y muchos miedos quizás, y muchas gracias por estar aquí, por apoyarnos, por este proyecto. El aplauso. El aplauso, Gracias por compartirnos tu tiempo y estoy seguro que mucha gente de los que nos está viendo, tu testimonio le va a servir de mucho. Sí, y lo más importante que es el rollo del Mías Club es hablar de estos temas de esta manera. Es lo más natural, es algo normal, es algo cotidiano y pues la neta, el miedo no anda en burro, dijo la Es gente. ponerlos en la mesa aunque ya no quepan. Hay que hablar. Así Con es. las que vamos a andar en burro ahorita. ¡Ay, no!